En el corazón de un pueblo perdido, donde las calles susurraban historias de sufrimiento, había una casa sola, abandonada. Sus paredes, negras por el tiempo, eran como gigantes que cuidaban secretos de hace mucho tiempo. Ventanas, como ojos sin vida, miraban a los pocos valientes que se acercaban. Nadie en el pueblo se atrevía a hablar de ella. Le decían la casa del miedo. Un aire de misterio rodeaba la casa. Cuentos de gente que desaparecía, de voces que gritaban en la noche y de sombras bailando en las ventanas alimentaban el miedo de la gente. Se decía que la casa tenía una maldición, marcada por una tragedia del pasado. Muchas generaciones habían crecido con la sombra de la casa abandonada, sus vidas mezcladas con los rumores oscuros que la rodeaban. Los abuelos les contaban historias a los niños, diciéndoles que nunca se acercaran a la casa en la colina, porque la casa, decían, nunca olvida y nunca perdona. Y así, la casa seguía ahí, como una luz de terror en el corazón del pueblo olvidado, un recordatorio constante de la oscuridad escondida bajo la realidad. Una noche, con la luz pálida de la luna llena, un grupo de amigos retó las advertencias y fue a la casa abandonada. Jóvenes y curiosos, con ganas de probar su valentía y desafiar lo desconocido, decidieron entrar al corazón del misterio. Se sentía la emoción en el aire, mezclada con un poco de miedo que hacía que sus corazones latieran más rápido. La leyenda de la casa abandonada era irresistible para ellos, una llamada a la aventura que no podían ignorar. Con linternas para combatir la oscuridad y una cámara para guardar lo que encontraran, se adentraron en la noche, decididos a descubrir los secretos de la casa. Ignorando las miradas de advertencia de los vecinos y los susurros del viento que parecían advertirles del peligro, los amigos se acercaron a la casa. Cada paso los acercaba a lo desconocido, a un mundo de sombras y secretos. Al llegar a la puerta principal, vieja y carcomida, un escalofrío les recorrió la espalda. La casa parecía observarlos, sus ventanas oscuras como ojos vacíos que los seguían con una mirada extraña. El momento de la verdad había llegado. Respirando profundo, uno de los amigos, Miguel, empujó la puerta, abriéndoles paso a un mundo de misterio y terror. Un olor feo, a humedad y cosas podridas, les golpeó al entrar. El aire, pesado y frío, parecía difícil de respirar, como si la casa misma intentara expulsarlos. El silencio era total, solo roto por el sonido de sus respiraciones y la madera crujiendo bajo sus pies. Las linternas, como luces en la oscuridad, mostraban un interior en ruinas y fantasmal. Muebles llenos de polvo, cortinas rotas que se movían como fantasmas, y retratos con ojos que parecían seguirlos desde las paredes, creaban una atmósfera pesada. El grupo entró con cuidado en la casa, sus pasos haciendo eco en el silencio. Cada habitación que exploraban parecía más inquietante que la anterior, con restos de vidas pasadas como recuerdos macabros. En la sala, un piano grande se alzaba como un fantasma, sus teclas amarillas y desgastadas como si una melodía triste hubiera sido tocada por última vez. La casa respiraba melancolía y abandono, como si el tiempo se hubiera detenido, atrapando las almas de quienes habían vivido y muerto entre sus muros. Mientras revisaban una habitación arriba, Ana, la más curiosa del grupo, encontró un diario viejo, cubierto de polvo y con las páginas amarillas. El diario parecía contar historias de un pasado olvidado. En la portada, escrito con letra elegante, se leía, Clara. Con manos temblorosas, Ana abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. Las palabras, escritas en un español antiguo, contaban la historia de una joven que había vivido en la casa hacía muchos años. Clara, la dueña del diario, describía cosas raras, ruidos inexplicables en la noche, sombras que se movían rapidísimo y una presencia constante que la observaba desde la oscuridad. A medida que Ana leía, la atmósfera en la habitación parecía volverse más pesada, más fría. Las palabras de Clara, llenas de miedo y desesperación, cobraban vida en la imaginación de los amigos, llevándolos al pasado, al momento en que fueron escritas. El diario de Clara no era solo un relato del pasado, era una ventana a los horrores que acechaban en la casa. La historia de Clara, plasmada en esas páginas amarillentas, se convirtió en una advertencia, un presagio de que ellos también podrían estar en peligro. De repente, un golpe fuerte resonó en la casa, haciendo que los amigos saltaran del susto. Las puertas se cerraron de golpe, dejándolos en una oscuridad total. Sus linternas parpadearon y se apagaron una a una, dejándolos a merced de la oscuridad.
El pánico comenzó a apoderarse de ellos. La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena de susurros y gemidos. Parecía cobrar vida a su alrededor, atrapándolos en un laberinto de sombras y miedo. Desorientados y aterrorizados, los amigos tropezaban en la oscuridad, sus manos extendidas buscando a tientas un punto de apoyo, una señal que los guiara hacia la salida. Los susurros parecían provenir de las paredes, del suelo, del aire mismo, llamándolos por sus nombres, atrayéndolos hacia lo desconocido. Un miedo visceral se apoderó de ellos, la certeza de que algo maligno los observaba desde la oscuridad, alimentándose de su terror. Guiados por los susurros, se encontraron frente a una puerta que no habían visto antes, la puerta del sótano, la puerta al corazón del misterio. Con miedo y curiosidad, los amigos bajaron las escaleras del sótano. El aire se volvió más denso, más frío, con un olor a humedad y cosas podridas. Al final de las escaleras, una única linterna parpadeante reveló una habitación pequeña y húmeda, con paredes de piedra y un suelo de tierra. Y allí, en el centro de la habitación, colgaba un espejo. Era un espejo antiguo, de cuerpo entero, con un marco decorado que parecía fuera de lugar en aquel sótano lúgubre. Su superficie estaba empañada, cubierta de polvo y telarañas, como si llevara muchísimos años sin ser tocado. Ana, atraída por una fuerza invisible, se acercó al espejo. Con manos temblorosas, comenzó a limpiar la superficie polvorienta. A medida que lo hacía, una figura comenzó a salir de la oscuridad del espejo. Era una joven de cara pálida y ojos oscuros. Una joven que les resultaba extrañamente familiar. La joven del espejo les sonrió, una sonrisa triste. «Hola», susurró, su voz un lamento fantasmal que resonó en la pequeña habitación. «Soy Clara, y necesito su ayuda». Los amigos, paralizados por el miedo y la sorpresa, miraban sin creer cómo la figura de Clara cobraba vida ante sus ojos. Sus palabras, llenas de una tristeza infinita, resonaban en la pequeña habitación, creando un hechizo de horror y misterio. Clara les contó su historia. La historia de una joven engañada, víctima de un antiguo ritual que la había condenado a vagar por la casa como un espíritu atrapado. Les habló de Laura, una mujer mala que la había manipulado, prometiéndole la inmortalidad a cambio de su alma. «Ella me mintió», susurró Clara, su voz un lamento desgarrador. «Me dijo que el espejo me daría la vida eterna, pero en cambio, me atrapó aquí para siempre. Mi verdadero nombre no es Clara, es Ana, como tú». La revelación golpeó a Ana como un rayo. El diario, la historia de Clara, el parecido en el espejo. Todo adquiría un nuevo significado, una verdad aterradora que la llenaba de horror. «Laura aún está aquí», susurró Clara, su imagen en el espejo comenzando a desaparecer. «Busca nuevas almas para alimentar su poder. Deben detenerla. Deben romper el espejo». Sin pensarlo dos veces, Miguel, impulsado por el miedo, agarró un viejo candelabro de hierro que colgaba de la pared y lo estrelló contra el espejo. Un sonido ensordecedor, como el grito de 1000 almas sufriendo, resonó en el sótano, haciendo temblar la casa. El espejo se agrietó, extendiéndose por su superficie como una telaraña de luz malévola. Pero en lugar de la imagen de Clara, una nueva figura apareció en el espejo. Era Laura, su belleza fría y cruel, sus ojos brillando con maldad. «¡Tontos!», se burló Laura, su voz como veneno. «Cayeron en mi trampa. Al intentar liberarme, sellaron su propio destino. Una fuerza invisible, fría como el hielo y antigua como el tiempo, atrapó a los amigos, arrastrándolos hacia el espejo. Sus gritos se perdieron con el sonido del cristal rompiéndose, sus cuerpos estirándose, deformándose, hasta que solo quedaron reflejados en la superficie oscura del espejo. La casa, liberada de la maldición que la había tenido prisionera durante tanto tiempo, comenzó a destruirse. Paredes se rompieron, techos se cayeron, y el sonido del derrumbe resonó en la noche como el lamento de un gigante muriendo. Cuando el polvo bajó, solo quedó un montón de escombros donde antes estaba la casa abandonada. Y en medio de la ruina, una única señal de la tragedia: el espejo, ahora roto en 1000 pedazos. Cada fragmento reflejando el rostro aterrorizado de los amigos, atrapados para siempre en el reino espectral de Laura. La casa abandonada había cobrado su último precio, quedándose con las almas de aquellos que se habían atrevido a desafiar sus secretos. Y así, la leyenda de la Casa del Miedo continuó, susurrada por la gente del pueblo, una advertencia para aquellos que desafiaran al destino.
Los años pasaron y la historia de la casa abandonada y los amigos desaparecidos se convirtió en una leyenda local. Algunos decían que en las noches de tormenta, cuando la luna se escondía, se podían escuchar sus gritos desde las ruinas de la casa. Se decía que los pedazos del espejo, esparcidos por el viento, llevaban consigo la maldición de Laura. Aquellos que encontraran un pedazo y se miraran en él, serían llevados al interior del espejo, condenados a compartir el destino de los amigos. Las historias sobre la casa abandonada se contaban en voz baja, como una advertencia para los niños curiosos y los forasteros. La casa del miedo se había ido, pero su leyenda, como una sombra, se extendía por el pueblo, manteniendo vivo el recuerdo de la tragedia. Y así, la casa abandonada, aunque hecha escombros, seguía presente en el pueblo. Un recordatorio constante de que hay secretos que es mejor no descubrir y que la curiosidad, a veces, puede tener un precio terrible. La leyenda de la casa abandonada se convirtió en una parte de la identidad del pueblo, una historia que unía a sus habitantes a través de generaciones. Una historia que les recordaba que el mal puede ser de muchas maneras y que incluso en los lugares más olvidados, la oscuridad puede acechar, y aunque la casa ya no estaba, su legado seguía vivo, susurrado en el viento, reflejado en los pedazos del espejo y grabado en los corazones de aquellos que se atrevían a recordar, porque la casa abandonada, en su silencio eterno, les había enseñado una lección que nunca olvidarían, que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados.